Caterine Parga y mi grupo está conformado por Mara Cogollo, Jadis López, Andrea García, Valentina García, María Luisa Olmos, María Fernanda Solano, Abraham Bracamonte, Nicolás Suárez y Pedro Haik. Nuestro tema es neumonía asociada a ventilador en la unidad de cuidados intensivos. La primera propuesta consiste en un estudio de tipo cuantitativo que lleva como título Incidencia de la neumonía asociada al uso de ventilador en pacientes politraumatizados que ingresaron a UCI y tuvieron un uso de ventilador mayor a 72 horas en el periodo de febrero a marzo del año 2020 en el departamento de Córdoba. Este estudio tiene como pregunta problema ¿cuántos pacientes politraumatizados que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y tuvieron un uso de ventilador mayor a 72 horas desarrollaron una neumonía asociada a este? Tiene como objetivo determinar cuántos pacientes ingresados a UCI por politraumatismo y tuvieron un uso de ventilador mayor a 72 horas desarrollaron una neumonía asociada a este. La población diana fueron los pacientes ingresados a UCI por politraumatismo y que tuvieran un uso de ventilador mayor a 72 horas. La muestra se tomó aleatoriamente con un número de 210 pacientes con 180 pacientes de sexo masculino y 30 de sexo femenino, todos mayores de 18 años y todos, por supuesto, con motivo de ingreso a UCI, politraumatismo y con uso de ventilador mayor a 72 horas. El muestreo se realizó a través de una técnica que consiste en la recolección y documentación de historias clínicas de pacientes politraumatizados que ingresaron a UCI y que tuvieron un uso de ventilador mayor a 72 horas. Las variables que tuvimos en cuenta para la propuesta son la edad, el sexo y el diagnóstico de neumonía asociada al uso del ventilador en pacientes politraumatizados que llegan a la unidad de cuidados intensivos. En la técnica de recolección de información se utilizó los archivos de historias clínicas de pacientes politraumatizados que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos de distintos centros de salud del departamento de Córdoba en el periodo comprendido entre febrero y marzo del 2020. Se evidenció que de 210 pacientes que ingresaron politraumatizados a la unidad de cuidados intensivos y que necesitaron uso del ventilador por más de 72 horas, 80 de estos pacientes presentaron neumonía asociada al uso del ventilador. Utilizamos las historias clínicas de pacientes politraumatizados que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y que necesitaron el uso del ventilador de distintos centros de salud del departamento de Córdoba. En las variables de estudio tenemos que en cuanto al sexo, 180 pacientes fueron hombres y 30 pacientes fueron mujeres. En cuanto a la edad, tenemos que de 18 a 45 años fueron 190 pacientes y de 46 a 60 años fueron 20 pacientes. En cuanto al diagnóstico de neumonía asociada a ventilador con uso mayor de 72 horas en pacientes politraumatizados, tenemos que de los pacientes que llegaron a la unidad de cuidados intensivos y que presentaron neumonía asociada al ventilador fueron 80 pacientes. Como posibles sesgos tenemos casos de neumonía adquirida en la comunidad diagnosticados como neumonía asociada al uso del ventilador. Bien, un diagnóstico erróneo de neumonía asociada al ventilador, consideración inadecuada del tiempo de uso del ventilador. Buenas, mi compañera Andrea García y mi personal Jadis López. A continuación vamos a explicarle en qué consiste nuestra propuesta de proyecto, el cual se titula Prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, el cual este proyecto es de tipo descriptivo
cualitativo transversal multicéntrico. Bueno, como fue mencionado anteriormente por mi compañera Jadis López, tenemos como título de nuestro proyecto como Prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, comparación de conocimientos entre 3 unidades de cuidados intensivos. Para la formulación de nuestra pregunta-problema, nos basamos en cuál es el grado del conocimiento que tiene el personal médico en cuanto al desarrollo de las guías de ventilación mecánica en 3 unidades de cuidados intensivos, específicamente en 3 clínicas de la ciudad de Montería. Por lo tanto, desarrollamos como pregunta-problema cómo determinar el grado de conocimientos en el personal médico de cuidados intensivos sobre las guías de prevención de la neumonía asociada a ventilación. Como objetivo general para este proyecto planteamos el determinar el grado de conocimientos de las guías de prevención de la neumonía asociada a ventilación en el personal médico de la unidad de cuidados intensivos en 3 entidades de salud en la ciudad de Montería, Córdoba. Para el desarrollo de este proyecto decidimos tomar como población diana al personal médico de los 3 diferentes centros de salud escogidos para el estudio. Tomamos médicos de la clínica Saima, médicos de la clínica materno-infantil Casa del Niño y médicos de la clínica Montería. Ahora bien, como tamaño de muestra, no escogimos a todo el personal médico de cada uno de los centros escogidos para este estudio, sino que se tomaron en cuenta 144 médicos, donde fueron divididos entre estos 3 centros de salud. Para la clínica Saima se tomaron 21 médicos. De la clínica materno-infantil Casa del Niño se tomaron como muestras 80 y en la clínica Montería se tomaron 40. Para este tipo de proyecto, nosotros tomamos como tipo de muestra un muestreo probabilístico aleatorio estratificado. Pero ustedes dirán ahora, ¿por qué un muestreo probabilístico aleatorio estratificado? Y es que para nuestro proyecto, fue el más óptimo, debido a que la muestra que nosotros vamos a considerar principalmente fueron escogidos aleatoriamente en los distintos centros de salud, los mencionados anteriormente, la clínica materno-infantil Casa del Niño, la clínica Saima y la clínica Montería. Y como segundo, donde vamos a definirlos ya sea en testatos o subgrupos, según sus características en los cuales vamos a basar en las variables, las cuales para nuestro proyecto fueron el sexo, el tiempo en que llevan trabajando y el grado de profesionalidad. Como técnica de recolección de datos, decidimos implementar una encuesta, y es que esta nos puede arrojar un resultado óptimo con base a lo que nosotros queremos lograr como objetivo, el cual es saber el grado de conocimiento que tienen este personal médico, los 144 médicos que escogimos como muestra, sobre estas guías de ventilación mecánica. Como instrumento de recolección de datos, decidimos implementar un cuestionario, y este cuestionario se basará en 9 preguntas, donde la puntuación máxima será 9 y la mínima será 0. Este cuestionario, cada pregunta tendrá múltiples respuestas, pero con una sola correcta. Las respuestas serán enumeradas de la A a la D. Ahora bien, a través de este instrumento será mucho más fácil para nosotros, los estudiadores, el poder analizar e inferir cuánto saben estos médicos sobre ventilación mecánica basadas en las guías de ventilación mecánica. Para la tabla de consolidación de datos obtuvimos 2 tablas, según las variables explicadas anteriormente. Para este tuvimos una según el sexo y otra según el tiempo en el que llevan trabajando. Según la variable sexo, que es la tabla que tenemos aquí presente, obtuvimos unos datos muy interesantes, el cual podemos ver que según la experiencia en años, las mujeres con un porcentaje de 66.9 fue mayor a la del hombre, con una media de 8,6. Y la puntuación obtenida en el cuestionario, podemos ver que fue mayor la de las mujeres que la de los hombres. La de la mujer con un 67 y la de los hombres con un 31, lo que da una media para la mujer de 5,9 y una media para el hombre de 5,7. Podemos deducir que están en un rango casi parecido, pero podemos ver que
el porcentaje de las mujeres fue mayor. Bueno, vamos a hablar un poco de la segunda tabla de consolidación de datos, la que tiene unos datos muy acertados y las clasificamos en los médicos que tenían menos de un año de experiencia, los que tenían entre 1 a 5 años, los que tenían entre 6 y 10 y los que tenían más de 10 años de experiencia laboral. En el caso de la clínica Saima, pudimos observar que entre los escogidos al azar, uno, en el caso que tenían menos de un año de experiencia, obtuvo un puntaje de 0 a 3 y los que tenían más de 10 años, entre los escogidos al azar, obtuvieron en su mayoría una puntuación entre 4 a 6 aciertos o de 7 a 9 aciertos. Entre 1 a 5 años y 6 a 10 años tuvieron unos aciertos variables. Uno entre los escogidos al azar tuvo 0 a 3 aciertos y el resto entre 5 y 6 obtuvieron entre 4 a 6 aciertos o 7 a 9 aciertos. En el caso de la clínica materno-infantil Casa del Niño, podemos observar que entre los escogidos al azar, su mayoría fueron los que tenían más de 10 años de experiencia. Por lo tanto, podemos notar que el mayor porcentaje de los más aciertos lo tuvieron estos que tuvieron 10 años de experiencia, lo cual tuvieron aciertos entre 7 a 9 en la encuesta. Y los de menos de 2 años escogidos al azar obtuvieron entre 0 a 3 puntos su gran mayoría. En el caso de la clínica Montería podemos notar que aquí los resultados fueron, se puede decir, de tipo homogéneo, ya que tanto los que tuvieron entre 1 a 5 años de experiencia, 6 a 10 años de experiencia y más de 10 años de experiencia, tuvieron unos resultados muy homogéneos entre los escogidos al azar para este estudio. Lo seco que pudimos encontrar en nuestro proyecto fue principalmente el error en la selección de la muestra. ¿Y por qué esto? Debido a que nuestra muestra fue escogida al azarmente y no fue un mismo número de escogidos en cada uno de los centros clínicos, podemos notar que de sexo pudimos escoger más mujeres que hombres, ya que fueron escogidos al azar. O también entre los escogidos pudo haber unos que tuvieran más experiencia laboral que otros. Por lo tanto, nuestros datos pueden ser muy variables. En el caso del error de la durabilidad del proyecto, es que nuestro proyecto fue escogido durante 4 años. Se tomó de abril a julio del 2020. Por lo tanto, que puede haber un cambio en la variabilidad del tiempo laboral de trabajo, ya que los que ya tuvieron 1 año de experiencia ya van a obtener 2 años de experiencia y ya pasarían a otro grupo, lo que puede afectar en nuestra consolidación de datos. Muchas gracias por escuchar nuestro proyecto. Espero que nos haya gustado. La propuesta que mi compañera Valentina García y mi persona María Fernanda Solano le vamos a explicar es la propuesta número 3, casos y controles hospitalarios. Como título tenemos neumonías asociadas al ventilador en unidades de cuidados intensivos en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda del Hospital IMAT de Montería, Córdoba. Como pregunta problema vamos a tener: ¿cuál es la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital IMAT de Montería, Córdoba? Como objetivo general, el estudio va a evaluar la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en la unidad de cuidados intensivos del Hospital IMAT en la ciudad de Montería, Córdoba. En la población diana se tuvieron en cuenta un total de 100 pacientes internados en la ciudad de cuidados intensivos en el Hospital IMAT de la ciudad de Montería, Córdoba, por insuficiencia respiratoria aguda, los cuales requirieron ventilación mecánica por más de 48 horas. Y en el tamaño de la muestra se incluyeron 50 casos y 50 controles con una relación 1 a 1. El criterio utilizado para la definición de caso fue el paciente mayor de 18 años que estuviera hospitalizado en la UCI con insuficiencia respiratoria aguda del Hospital IMAT y que recibió ventilación mecánica por más de 48 horas y desarrolló neumonía asociada a la ventilación, y se consideró un paciente en control aquel que bajo estas mismas circunstancias no presentó neumonía asociada a la ventilación mecánica. En el tipo de muestreo se utiliza un muestreo probabilístico estratificado para dividir a la población diana en 2 grupos de forma que un individuo solo tenga permanencia en uno de ellos. Como variables de interés se estudiaron la edad,
tomando como referencia la fecha de nacimiento y su escala de medición fue en meses, el sexo, ya sea femenino o masculino, el diagnóstico al ingreso de la UCI, el cual es el diagnóstico que figura en la base de datos del estudio de vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias, el tiempo hasta la extubación exitosa, que fueron los días de permanencia de tubo traqueal en la unidad de cuidados intensivos, la neumonía asociada al ventilador, si ésta se desarrolló o no, el tiempo hasta el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador, que corresponde al tiempo de intubación hasta el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica, la fecha de ingreso, que son los días del mes en cual ingresó el paciente a la UCI, los microorganismos causantes de neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es qué tipo de agente causal tuvo para que se diera el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica, y la vinculación al sistema de salud según la afiliación. En la técnica para la recolección de la información se utilizó la revisión de historias clínicas en pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos del Hospital INMAT con insuficiencia respiratoria aguda en el periodo de 2018 a 2019. En el instrumento para la recolección de la información encontramos una lista de chequeo, las cuales contenía el sexo, la edad del paciente, la vinculación al sistema de salud, la fecha de ingreso a la UCI, el diagnóstico al ingreso de la UCI, el tipo de diagnóstico al ingreso, la duración de la ventilación mecánica y la duración total de la ventilación mecánica, además del microorganismo causante de la neumonía asociada a la ventilación. En los resultados encontramos que los 100 pacientes entre el año 2018 y 2019 se encontró un predominio de pacientes de sexo masculino tanto en el grupo de casos con un 78% como en el grupo de los controles con un 62%. Además, se encontró que el transporte de los pacientes por fuera de la UCI tuvo una asociación significativa con el desarrollo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. No se encontró asociación entre el estado de coma según el puntaje en la escala de Glasgow, la sepsis, la enfermedad neurológica y EPOC con la posterior aparición de la neumonía asociada a la ventilación. Además, encontramos que los principales microorganismos identificados responsables de la aparición de la neumonía asociada a la ventilación mecánica fueron Klebsiella pneumoniae, seguido de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Esta confirmación bacteriológica fue realizada por medio de cultivos de aspirado traqueal. Como posible sesgo vamos a encontrar el sesgo de selección, ya que la combinación de la exposición y la enfermedad en estudio aumentan la probabilidad de ingreso en un hospital, lo cual conduce a una frecuencia de exposición sistemáticamente más elevada en los casos que en los controles hospitalarios. También vamos a encontrar el sesgo de memoria, ya que la información sobre la exposición fue recogida de forma retrospectiva y de este modo se facilita la posibilidad de incurrir en un sesgo de memoria, además de que se recogió información sobre varios factores de forma simultánea, lo cual puede facilitar el error. Otro posible sesgo es no considerar correctamente los tiempos que han permanecido los pacientes expuestos dentro del estudio. A continuación estaremos exponiendo la cuarta propuesta, que consta de un estudio de corte prospectivo que tiene como finalidad estudiar la neumonía asociada a ventilador y tiempo de intubación de hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos de la clínica IMAT. Este video estará presentado por mi compañero Abraham Bracamonte Angulo y mi persona Carmen Sofía Cantillo Romero. Bueno, continuando con esta cuarta propuesta, de este estudio de corte prospectivo, tenemos como título de estudio una neumonía asociada al ventilador y tiempo de intubación
en hospitalizar en la unidad de cuidados intensivos de la clínica IMAT. Como pregunta problemas tenemos la presencia de neumonía asociada al ventilador, prolonga el tiempo de intubación en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del IMAT. Y como objetivo general tenemos que determinar si la presencia de neumonía asociada al ventilador prolonga el tiempo de intubación en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos de la clínica IMAT. Como población diana tuvimos que los pacientes hospitalizados en esta unidad de cuidados intensivos de la clínica IMAT entre el 21 de junio del 2019 y 20 de junio del 2020, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Como criterios de inclusión tuvimos que los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos con presencia de tubo endotraqueal. Y criterios de exclusión, que niños fueron excluidos del estudio si eran pacientes con un daño motor que repercutía a la función respiratoria o eran pacientes portadores de una traqueotomía. Como tamaño de la muestra, se determinó con la fórmula para el cálculo de un estudio de corte con precisión relativa específica. Se realizó considerando el ingreso de pacientes a la unidad de cuidados intensivos de la clínica IMAT entre el periodo de 21 de junio del 2019 y 20 de junio del 2020, donde este total de ingresos estuvo presentado con un total de 444 pacientes y donde los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión fueron 224 pacientes en total. Entonces, en el tipo de muestreo tenemos que fue un muestreo aleatorio simple, ya que las 444 pacientes descritos tuvieron las mismas posibilidades que participen en este estudio. Entonces, como variables de interés cualitativa y cuantitativa tenemos como edad, sexo, diagnóstico definitivo, tiempo hasta la extubación exitosa, neumonía asociada al ventilador, tiempo hasta el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador. Variables confusoras es que donde tuvimos aquellas variables que pudieron influir en el tiempo de intubación o con o sin la presencia de neumonía asociada al ventilador, como quilotórax, estenosis de la vía aérea, parálisis del diafragma, reintervención quirúrgica, soporte inotrópico prolongado, sepsis, neumonía, síndrome de estrés respiratorio agudo, cardiopatías congénitas, posparo cardiorrespiratorio. Entonces, como variable, indicador y escala y criterio de indicación, tuvimos que la edad, indicador, fecha de nacimiento, razón, mes, sexo genital, de manera nominal, una escala nominal, y criterio de indicación sexo masculino y femenino. El diagnóstico definitivo tuvimos que el diagnóstico que figura en la base de datos del estudio de vigilancia epidemiológica en las enfermedades intrahospitalarias, de escala nominal, según la CIE, en la escala en el puesto 10 de las enfermedades intrahospitalarias. Entonces, como tiempo hasta la extubación exitosa vamos a encontrar días de pertenencia al tubo endotraqueal, unidad de cuidado intensivo, encuentro ordinal en un periodo de días, una neumonía asociada al ventilador, en pacientes con requerimiento de exposición al ventilador, de manera nominal, sí o no, o tiempo hasta el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador, como tiempo de intubación hasta el diagnóstico de la neumonía asociada al ventilador, ordinal y días. Y como variables confusoras como quilotórax, encontramos el diagnóstico con signo de historia clínica, nominal sí, no, una estenosis de la vía aérea, un diagnóstico o consignado en la historia clínica, en la nominal sí o no, una parálisis del diafragma de diagnóstico consignado en la historia clínica, nominal sí o no, una reintervención quirúrgica como un hecho consignado en la historia clínica de manera nominal, sí o no, un soporte inotrópico prolongado, que vamos a encontrar si se encuentra consignado en la historia clínica de manera nominal, sí o no, una sepsis, una neumonía, que son diagnósticos que se encuentran consignados en la historia clínica, nominales, que se encuentran si sí o si no. Síndrome de estrés respiratorio, cardiopatías congénitas, posparo cardiorrespiratorio, que se encuentran consignadas en la historia clínica, nominales con una predisposición sí o no. Entonces, como definición operacional de variables tenemos que la edad es el tiempo de vida de ingreso en de cuidados intensivos, el sexo, vamos a encontrar que el sexo genital del paciente, el diagnóstico definitivo, es aquel que consta una base de datos de estudios de vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias en unidad de cuidados intensivos, tiempo hasta la extubación exitosa, fecha de extubación exitosa en cualquier extubación seguida de la reintubación dentro de un periodo de 48 horas, donde se consideró la extubación fallida. En tal caso, el periodo transitorio de extubación será contabilizado que si el paciente fue ventilado, en caso de la reintubación ocurra 48 horas después, se considera como un nuevo episodio de ventilación. La neumonía asociada al ventilador, según el primer anexo.
que vimos anteriormente. Entonces, como variables confusoras, tenemos que la estenosis de la vía aérea, estenosis de la vía aérea verificando por traqueo, broncoscopía o necesidad de la intubación por estridor inspiratorio, atribuir además subglótico, parecio del diafragma, con parecio del diafragma confirmado con una ecografía, una fluoroscopía, una reintervención quirúrgica como una revisión quirúrgica durante el tiempo de intubación para aquellos pacientes en quienes la causa de intubación traqueal fue estado posoperatorio. Como soporte inotrópico prolongado, un requerimiento de dopamina mayor de 5 unidades por kilogramo por minuto, una de dobutamina 5 unidades por kilogramo por minuto, epinefrina 0,1 unidades por kilogramo por minuto, norepinefrina de 0,1 unidades por kilogramo por minuto por más de 3 días. Entonces la sepsis también vemos como es un anexo que vemos en la tabla. Entonces en la neumonía el diagnóstico según la base de estudios de vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias en unidad de cuidados intensivos. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio agudo, entonces vamos a encontrar que la forma de injuria pulmonar agudo severo caracterizado ¿por qué? Por inicio agudo, infiltrados bilaterales en la red respiratoria, presión de cuña en la arteria pulmonar, 18 miligramos de mercurio, ausencia de evidencia clínica de hipertensión del atrio izquierdo, con una presión de oxígeno y una fracción inspirada de oxígeno menor de 200. Una cardiopatía congénita con una malposición o malformación anatómica del corazón, grandes vasos verificados por una ecocardiografía, un posparto cardiorrespiratorio que puede estar en estado posterior a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, como técnica de regulación de información, vamos a encontrar que se registraron en la base de datos de estudio de vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias del nivel de cuidado intensivo del IMAT, el cual se realizó entre el periodo del 21 de junio del 2019 y el 20 de junio del 2020, con el total de 444 pacientes, o sea, presentando una mortalidad de 105 pacientes, que nos dio un total de 23,64%. De estos 444 ingresos no se pudieron ubicar las historias clínicas, donde fue un total de 1,6%, teniendo un requerimiento de ventilación mecánica de 307 pacientes, con un total de 70,25%, donde cumplieron criterios de inclusión y criterios de exclusión 224 pacientes. Total número total de pacientes censurados fue de 75. Total de 33,5%. Entonces la mediana tiempo de intubación fue de 173,25 horas. Va a ser un total de 7,2 días. Y una media de extubación fue de 268,30 horas. Un total de 11,2 días, con intervalos de confianza de un 95% de 234,9 a 301,7 horas, con un total de 9,8 a 12,6 días. Entonces, como instrumento para la recolección de información, tuvimos como técnica de relación de datos, se utilizó una técnica de observación experimental, ya que se elaboraron datos en condiciones relativamente controladas a los pacientes de unidad de cuidado intensivo de la clínica IMAT, realizando una revisión exhaustiva de la extubación en pacientes que se encontraban en puestos de ventilador durante el periodo del 21 de junio del 2019 hasta el 20 de junio del 2020. Entonces, en la tabla de consolidación de resultados de variables realizadas, encontramos que la neumonía asociada al ventilador en sí, 24 pacientes, no 200 pacientes, en la estenosis de la vía aérea 32 pacientes, sí, 92 pacientes no, quilotórax, neumonía, 2 pacientes, 222 pacientes no, neumonía sí, 124 pacientes no, una sepsis 138 pacientes, y 86 pacientes no, un post-RCP, 23 pacientes sí, 201 no, cardiopatía congénita, 40 sí y 184 no, síndrome de distrés respiratorio agudo, 16 sí, 208 no, reintubación, 41 pacientes sí, 183 no, con inotrópico, 114 sí, 110 no. Con uso inotrópico mayor de 24 horas, 109 pacientes sí y 5 no. Con uso inotrópico mayor de 48 horas, 99 pacientes sí y 15 no.
con un sinotrópico de 72 horas vamos a encontrar que 83 pacientes sí y 31 pacientes no. Entonces, se identificaron sí 24 casos de neumonía asociada al ventilador, el 10,7% del total de pacientes. Otros diagnósticos considerados como variables confusoras fueron encontrados que se incluyeron en 16 pacientes que desarrollaron síndrome de estrés respiratorio agudo, que es un 7,1%, 40 pacientes con portadores de cardiopatías congénitas, 17,3%, en 84 pacientes tuvieron neumonía como diagnóstico de ingreso, 37,5%, 83 pacientes que utilizaron algún inotropio por más de 72 horas, como en un 72,8%, 32 pacientes, vamos a encontrar que 14,3% presentaron características clínicas de estenosis de la vía aérea posterior a la extubación. Entonces tenemos que 41 pacientes, 18,3 fueron reintubados. Entonces, posibles sesgos, o sea, si el momento y técnica de control de los mismos, tenemos que la posibilidad de sesgo pudo ser debido a no haber realizado exámenes con mucho más minuciosos y específicos de la neumonía asociada con el ventilador, determinaciones de la intubación al ventilador de manera más apresurada en el grupo expuesto y no considerar correctamente los tiempos que han permanecido los pacientes expuestos dentro del estudio. Hola, a continuación mi compañero Nicolás Suárez y mi persona Daniela Simanca les vamos a hablar sobre el estudio de corte retrospectivo de incidencia en neumonía asociada a ventilación en una unidad de cuidados intensivos pediátrica de un hospital de Montería. Bueno, como venía diciendo mi compañera, ahora vamos a hablar del estudio de corte retrospectivo. Vamos a tener que el título de nuestro estudio es la incidencia de neumonía asociada a ventilación en una unidad de cuidados intensivos pediátrica en un hospital de Montería. La pregunta problema que planteamos es ¿cuál es la tasa de incidencia de neumonía asociada con la ventilación en pacientes pediátricos del Hospital San Jerónimo? Y como objetivo general tenemos que es conocer la incidencia de neumonía asociada a ventilación en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital San Jerónimo. La población diana. En la población diana tenemos los pacientes pediátricos que fueron internados en la unidad de cuidados intensivos y que usaron ventilación. Y para este estudio se realizaron unos criterios de inclusión que pues los criterios de inclusión que se utilizaron para el estudio fueron los propuestos por el Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos de América, o CDC por sus siglas en inglés, los cuales fueron los siguientes: una fiebre mayor de 38,2 grados, secreciones purulentas, infiltrado pulmonar, y para esto se utilizaron ayudas diagnósticas como la radiografía, y pues para el diagnóstico positivo era necesario la presencia de estos dos criterios para el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación. El tamaño de la muestra, incluida la forma de calcularla, se revisaron los expedientes de los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos de pediatría desde el 1 de septiembre del 2010 al 31 de agosto de 2011, que requirieron ventilación mecánica y que cumplieron, pues obviamente, con los criterios de inclusión. Y se calculó, pues, la incidencia acumulada de neumonía asociada a la ventilación y la tasa de incidencia por 1000 días de ventilación. El cálculo de la incidencia acumulada, pues esta se empezó en forma de porcentaje o proporción, para lo cual fue necesario contar con el tamaño de la población y el número de casos positivos. Y pues se utilizó la siguiente fórmula que vemos, que son los casos positivos de neumonía asociada al uso de ventilación mecánica durante el periodo de estudio, y eso se iba a dividir entre la población que utilizó ventilador mecánico durante el periodo de estudio, y pues lo vamos a multiplicar por 100 y así sacábamos la incidencia acumulada. Y el cálculo de la tasa de incidencia por cada 1000 días de ventilación, que lo vemos aquí, se utilizó la siguiente fórmula: el número de casos de neumonía asociada al uso de ventilación mecánica durante el periodo de estudio lo dividíamos entre el total de días, personas, exposición al ventilador mecánico en la población que estuvo en el tiempo del estudio, y se multiplicaba por 100. Y tenemos que durante el periodo del estudio ingresaron 350 pacientes, 122 que van a responder a 35% requirieron ventilación mecánica invasiva, y 100 cubrieron los criterios de inclusión del estudio. En el tipo de muestreo, vamos a tener que fue un muestreo aleatorio simple, ya que pues todas las personas del estudio de que ingresaron, todos los 350 pacientes tuvieron las mismas posibilidades de participar. Y en las variables de tipo cualitativa tenemos la edad, sexo, diagnóstico de neumonía asociada a ventilación con criterios de inclusión, y el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación con ayudas diagnósticas. En la edad
Vamos a tener la variable de la edad con indicador de fecha de nacimiento y los criterios de indicación, pues en meses o años. El sexo, vamos a tener el indicador del sexo genital femenino masculino, el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación, se requirió la revisión de los expedientes de los pacientes y pues en los criterios de indicación el diagnóstico según los criterios de inclusión anteriormente mencionados. El diagnóstico de neumonía asociada a ventilación con ayudas diagnósticas, también se revisó el expediente de los pacientes ingresados en el tiempo del estudio y pues los criterios de indicación ya sean ayudas de radiologías o cultivo de aspirado bronquial. Técnicas para la recolección de la información. La fuente primaria de los datos fue el expediente clínico de cada paciente, los cuales fueron recolectados por un médico pediatra y la información se guardó en un formato de hoja de vida. El instrumento para la recolección de la información fue que la población se determinó mediante un conteo y selección de todos los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión dentro del tiempo determinado del estudio y que, pues lo más importante, usaron ventilación. La tabla de consolidación de los resultados con las variables analizadas. Vamos a tener la variable es criterios de neumonía asociada a ventilación. Fueron un total de 12 de los 100, lo que nos da un 12%. Los criterios clínicos y de laboratorio para neumonía asociada a ventilación fueron un total de 42 pacientes, lo cual nos da un 42%. Las pruebas de imágenes de radiología fueron en 26, lo cual nos da un 26% de los pacientes, y pues el cultivo de aspirado bronquial fueron un total de 19, lo cual nos da un 19% de los 100 pacientes. Y por último, pues vamos a tener los posibles sesgos y el momento y técnica de control de estos mismos. ¿Cuáles son los posibles sesgos que se pueden presenciar o que pueden padecer en nuestro estudio? Es la posibilidad de sesgo, no realizar un diagnóstico correcto basado en los criterios de inclusión del estudio. Y tenemos otro que sería no realizar exámenes complementarios más minuciosos al momento del diagnóstico, como puede ser exámenes de laboratorio y microscopio, pues para identificar pues qué tipo de microorganismos están afectando a los pacientes. Y otro puede ser no verificar correctamente los tiempos que han permanecido los pacientes dentro del estudio. Eso sería todo. Muchas gracias. Nuestra sexta propuesta corresponde a un ensayo clínico controlado randomizado triple ciego que tiene como título la eficacia de 2 concentraciones de ampicilina en pacientes con neumonía asociada al ventilador en el Hospital San Jerónimo de Córdoba. Este nos correspondió a mi compañera María Luisa Olmos González y mi persona Pedro Luis Jaime Hernández. A continuación, la explicación del ensayo clínico controlado randomizado triple ciego. El título de estudio, eficacia terapéutica entre 2 concentraciones de ampicilina en pacientes con neumonía asociada al ventilador en el Hospital San Jerónimo, cuya pregunta problemática es ¿cuál concentración terapéutica con más eficacia entre 2 concentraciones de ampicilina en pacientes con neumonía asociada al ventilador en el Hospital San Jerónimo? La población diana se incluyeron 114 pacientes con neumonía asociada al ventilador. Se agruparon de forma aleatoria. Grupo A recibiendo 0,125% de ampicilina y Grupo B recibiendo 0,25%, donde podemos apreciar que cada uno de estos grupos de pacientes recibieron dosis distintas de ampicilina. El tamaño de la muestra incluida se determinó con la fórmula de diferencia de medias. Se realizó considerando una diferencia entre ambas concentraciones de ampicilina en el 3er grado de la escala de gravedad de la neumonía en la tabla de British Thoracic Society, a la hora 1 esperando un descenso mínimo al 1er grado a las 24 horas posteriores. Se aceptó un riesgo de 0,05 y una potencia estadística del 90%, calculando un tamaño de muestra de 38 pacientes por cada grupo y previendo hasta un 10% de pérdidas, con un tamaño de muestra estimada en 84 pacientes. Luego se realizó un análisis parcial al obtener un cuarto de tamaño esperando de muestra, para corroborar que las terapias propuestas no comprometieran a los pacientes. El tipo de muestreo al seleccionar fue un muestreo aleatorio estratificado, ya que se escogió una población objeto con diferentes subgrupos. En este caso, grupo A y grupo B, donde se les suministraron dosis distintas de ampicilina. Las variables de interés, tenemos la edad, el sexo, los agentes etiológicos principales como bacilo gram negativo no pseudomónicos, estafilococos aureus meticilino sensible y el streptococcus pneumoniae, y las reacciones posteriores a la prueba. Pues como podemos ver, los criterios de indicación de la edad son meses, que es la fecha de nacimiento, el indicador del sexo femenino masculino, y los indicadores de los agentes etiológicos que utilizamos como variable, tanto para bacilo gram negativo, streptococcus aureus, estafilococos aureus. El indicador fue el tratamiento que figura en la base de datos de estudio de vigilancia epidemiológica en infecciones intrahospitalarias.
La otra variable, que también es muy importante, que es las reacciones posteriores a la prueba, se usó como indicador las posibles reacciones después del uso de la terapia, ya fueran efectos adversos o efectos secundarios. Y los criterios de indicación, si los presentó o no los presentó. En la tabla de consolidación, pues las variables, como podemos ver, la edad en los grupos de 0,125%, 23 más o menos 4, y en el de 0,25, 24 más o menos 5. La neumonía por bacilos gram negativos representó un 20% en el grupo de 0,125% ampicilina y 35% en los que se le administró 0,25. La neumonía por estafilococo representó un 78% en el grupo A y un 86% en el grupo B. Por estreptococos representó en el grupo A el 12% y en el grupo B el 10%, y las reacciones posteriores a la prueba en el grupo A representó el 5% y en el grupo B el 7% de los casos. El instrumento para la recolección de la información fue por medio de un conteo monitorizado a los pacientes y o personal médico encargado de la administración de las dosis de ampicilina en los pacientes, mientras que la técnica para la recolección de la información fueron la revisión de terapias clínicas en pacientes diagnosticados con neumonía asociada al ventilador, con la que se administró ampicilina al 0.125 y a los que se le administró una dosis de 0,25%. Los posibles sesgos y momentos de técnicas del control de los mismos fueron 3. El primero, no haber realizado la terapia con las dosis dependiendo del patógeno específico en la neumonía asociada con el ventilador, no vigilar de manera correcta la administración de la dosis establecida de ampicilina, y por último, no considerar correctamente los tiempos de las dosis de ampicilina que han permanecido los pacientes expuestos durante el estudio.